Creo que la noticia más importante que ha habido en Argentina en la última semana no ha sido la pérdida del submarino, ni el entierro de Maldonado, ni todo lo que se habla de las leyes laborales. Y creo que lo más importante de todo esto, que va a quedar históricamente como un hito de trascendencia fundamental, es la actitud del Papa. El Papa, sí, que le dijo que lácara de sindicalistas en una carta cuando no lo pudieron usar. Es vivísimo Bergoglio. ¿Cómo lo van a usar al Papa para justificar todas las fechorías que ha hecho y hace, los arreglos que hacen los sindicalistas multimillonarios? Querían usar al Papa para que le diera la bendición, como que certificara todo lo que ellos hacen. Y les denunció que arreglan con las patronales, los denunció y los invitó a coordinar actitudes de honestidad. Una verdadera nota de alto nivel que va a sentar precedentes en la historia del sindicalismo argentino, porque nunca un papa de una jerarquía de la Iglesia que tanto ellos respetan y al que siempre acuden para que los certifique, les diga en la cara prácticamente, porque no los quiso ni recibir. O sea, no los quiso recibir a los sindicalistas argentinos. Y no me quiero perder de ninguno, por eso me anoté los nombres. No me quiero olvidar, me anoté los nombres. Héctor Bey y Carlos Smith, de la CGT, de los dos de la CGT. Pablo Micheli, Oscar Viviani, Esteban Castro, Baradel del maestro, Piumato y otro poderoso, Gerardo Martínez. O sea, no está hablando de segundas líneas el Papa, ni le está mandando una carta donde les dijo prácticamente en la cara que eran una lacra. Lacra que se dice sindicalista, dice la carta. Acuerdan con empresarios para dejar a miles de compañeros sin trabajo. ¿Qué me contás del Papa? Cuidar el cáncer de la corrupción. ¿A quién se lo dijo? ¿A los políticos? Se lo dijo al movimiento sindical generalizado. Es un acontecimiento de una trascendencia fundamental esto. Que una autoridad a nivel papal le diga a los sindicalistas argentinos a través de una carta, porque no los quiso recibir, lo que les dijo es gravísimo. Es una cosa importantísima, de una gravedad que no tiene parangón en la historia del sindicalismo argentino. O sea, ha sido tapado este acontecimiento por el problema del submarino y de toda esta convulsión interna que está padeciendo la República. Pero como hecho de trascendencia político y social es importantísimo, más allá de la autoridad que le quieren decir distintas personas sobre el Papa. El Papa es una autoridad mundial, respetado en todos lados. El hecho de que sea vos religioso o no, que concuerdes con sus ideas filosóficas de la doctrina católica y todo eso es una cosa, pero que como autoridad política, porque el Papa es una autoridad política mundial en este momento, que diga eso a los sindicalistas argentinos, que son unas lacras de corruptos, es una cosa terrible, es una gravedad terrible. Tienen que pensar en la importancia que tiene eso. Y entonces nosotros que somos los responsables, porque tenemos la representación de la clase obrera, que es la que genera la riqueza del país, en manos de unos delincuentes, una lacra sindical. Y entonces son los que, nosotros lo sabíamos, lo hemos venido denunciando, que negocian con las patronales, que son multimillonarios, todos empresarios, eso lo sabíamos. Pero una cosa es saberlo, aceptarlo, porque uno lo ha aceptado y lo conoce eso, ha visto el procedimiento. Ahora, sobre todo en este momento, el procedimiento de toda esta gente que son los capitostres del sindicalismo argentino.
negocian con la otro sector de la gran corrupción del país, porque el empresariado es gran corruptor del país, es exactamente igual que el que hace los negociados y recibe bolsos de dinero y millones de dólares, son los mismos. O sea, no es que sea diferente calidad humana, son los mismos. O sea, el país está en manos de todos estos delincuentes, empresarios de la construcción, empresarios, todo tipo de empresarios. Yo quería resaltar este hecho porque es un hecho de una trascendencia increíble. O sea, que el Papa se ocupe de esta sarta de delincuentes y que los evidencie pública y mundialmente, es de una gravedad terrible. O sea, nosotros debemos tomar conciencia de eso y realmente tomar cartas en el asunto. Porque la indiferencia nuestra, o sea, la indiferencia de nuestra sociedad frente al movimiento obrero organizado, ha sido prácticamente hacernos cómplices de ellos. Porque nadie ignoraba esto. Nadie puede decir que no sabía que esto existe, que esto existió y que esta gente, estos delincuentes, porque detrás de estos que fueron ahora a poner la cara, está Moyano, está Barrio Nuevo y hay otros tantos, hay otros cuantos también que son de la misma calaña, o sea, son la misma lacra. Entonces, sería bueno que este momento sirva para nosotros que somos desde el peronismo, que exigimos que los políticos se pongan en línea y que se decante ese problema tan dramáticamente nefasto que nos persigue, que también el poder sindical se purifique y clarifique su posicionamiento. O sea, que el movimiento obrero organizado realmente ahora demuestre que está organizado y que quite toda esa gente que nos está haciendo tanto daño, que quite de la dirección de los sindicatos a esos atorrantes. Hay muchos otros que no están mencionados en esta carta, o que no han ido a sacarse la foto con el abrazo del Papa. Atorrantes, usar al Papa, un jesuita, que son más vivos los jesuitas que todos los inventos de la tecnología moderna. Yo no quería dejar de pasar esta instancia porque lo considero una de las cosas más importantes que están sucediendo. Estamos en noviembre, finales de noviembre del 2017. Una denuncia papal. Tenemos que tomarlo en cuenta esto. Esto es una cosa de una trascendencia superior a todos los acontecimientos y hechos que están sucediendo en el país ahora. Junto a la presencia de unos depredadores en el seno del gobierno y ahora denunciado el poder sindical por el Papa públicamente, ¿no? Porque no se lo dijo en privado, que no nos enteramos nadie. Incluso, y esto es muy importante, los medios de comunicación masiva no han querido apaciguar el tema, porque no sea que se sientan ellos también involucrados en el medio. O sea, la noticia está amontonada en el final, entre un montón de noticias, siendo una noticia tan importante. O sea, le dan manija al submarino y no sé cuánto y no sé qué, pero esto es una trascendencia terrible. Y nosotros que somos los del pueblo, somos los afectados de estos delincuentes, de esta lacra. Qué buena definición del Papa, lacra sindical, les dijo, que sacrifican a sus afiliados, a los trabajadores, para grandes negociados, para grandes contubernios con la patronal. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Alguien alguna vez dijo que qué bueno con todo lo malo que está sucediendo. Y nosotros pudiéramos paragonarnos con esa expresión. Qué bueno con todo lo malo que está sucediendo. Porque este hecho no se hubiera dado nunca si estos no se hubieran puesto, no se hubieran mostrado, no se hubieran ido a rifar para sacarse la foto con el Papa y ponerla en el sindicato y acordar. Entonces, esto nos debe servir a nosotros para volver a retomar las líneas que hemos venido sugiriendo, que hemos venido proclamando, que hemos venido desgañetándonos para que nos escuchen, porque los hemos venido denunciando al sindicalismo, ese sindicalismo perverso que negocia contra los que dice defender. Por eso hay tantos miles de gente sin trabajo y nadie dice nada. Por eso nadie le reclama nada al gobierno, porque están financiados por el gobierno.
Y esto es una muestra cabal que algo de eso tiene que haber confirmado por parte del Papa. Y me quedo con la última expresión de la carta del Papa, que es muy importante y que encierra en esa frase todo un importante y determinante momento histórico que estamos viviendo nosotros. Y más que una advertencia, como sugiere la carta, eso de cuidar el cáncer de la corrupción está siendo una denuncia. Quiere decir que si le está hablando de corrupción y que hay que cuidar el cáncer de la corrupción, quiere decir que el Papa lo da por sentado, que se manejan ellos con la corrupción. Por eso le dice lacra al principio y al final termina con cuidar con el cáncer de la corrupción. O sea, estoy hablando con corruptos, está diciéndoles, en otras palabras. Quería yo comentarte esto, quería no dejarlo pasar por alto porque desordenadamente hoy te he venido y te he traído este detalle en medio del problema nacional que tenemos, los 44 desaparecidos, el entierro ayer del compañero Maldonado, el fusilamiento de otro compañero por la espalda ayer, de otro argentino más, mapuche, como si fuera judío, o como si fuera musulmán, o como si fuera boliviano, o como si fuera paraguayo. Mapuche, es un argentino que también ayer fue muerto por la espalda. O sea, estamos en un drama viviendo los argentinos. Tenemos que darnos cuenta. El Papa lo está denunciando el Papa desde el Vaticano para que se entere todo el mundo. Y nosotros no nos podemos hacer los distraídos como estamos haciéndonos los distraídos. En fin, compañeros, hoy es domingo aquí en Oregón y acaba de pasar una lluvia enorme, salió el sol ahora. Salió el sol y el sol ilumina todas estas ideas que nosotros repetimos porque está en la prensa de todo el mundo. Una expresión del Papa contra el sindicalismo argentino. Lacra, les dijo, delincuentes que arreglan con las patronales para perjudicar al movimiento obrero, a los trabajadores que se quedan sin trabajo. El cáncer de la corrupción. Recordalo, lo dijo el Papa. Los diarios casi ni lo publican.